Aquí está. Aquí está la muestra de lo nuevo, la revolución de la vivienda. Mira qué belleza. Tremendos edificios, tremendos apartamentos y tremenda nueva ciudad aquí en Playa Grande. No quedará una sola familia en Venezuela que no tenga su vivienda digna. Eso, había como un apuro, una prisa por construir y no se llamó a concurso, no hubo licitación. Como nos dijeron que esto era antisísmico, era antiterremoto, nosotros nos confiamos. Y bueno, esto es una estafa por los cuatro costados. No fue solo un terremoto, también fue el derrumbe de un gigantesco negocio, donde miles de familias creían haber encontrado un hogar. Hoy solo quedan montañas de concreto y vidas sepultadas. Pero la historia comenzó mucho antes del sismo. Una investigación de Armando Info, liderada por la periodista Lisette Boom, revela que la construcción de las torres de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, las OPPE, se levantó bajo contrataciones hechas a dedo, sin licitaciones públicas. Pero hay un detalle que enciende todas las alarmas. Varias de esas compañías ni siquiera pertenecían al sector de la construcción. Se dedicaban a actividades completamente distintas y casi de la noche a la mañana su capital social creció como la espuma. Fue muy impactante volver a recorrer todo lo que eran los espacios pues, que ocupaban las OPE en La Guaira, todas estas viviendas de interés popular que fueron construidas entre el 2011 y 2012 en Venezuela, para atender precisamente a los damnificados de los deslaves de esos años. Y todas estas viviendas fueron construidas bajo un decreto de emergencia por las lluvias, precisamente, que llevó a las contrataciones en directo sin pasar por procesos de licitación ni por concursos públicos. Las torres de la OPPE, creadas bajo un decreto de emergencia por las lluvias de 2010, fueron presentadas como el gran símbolo de la misión Vivienda Venezuela. Pero tras el sismo, la realidad quedó al descubierto. La investigación encontró otro detalle que llamó la atención. Muchas de las empresas beneficiadas ni siquiera estaban registradas en La Guaira. Lo otro que encontramos es que muchísimas de estas empresas estaban registradas fuera del área metropolitana de Caracas o incluso de La Guaira. Estaban en los sitios tan lejanos como, Barinas, Anzoátegui y Táchira. Hasta hoy no existen documentos públicos que acrediten los estudios de suelo de estos urbanismos. Lo que sí está documentado es una inversión de 3.300 millones de dólares que terminó convirtiendo el sueño de miles de familias en tumbas de concreto. O sea, acá es el mío. O sea, acá es. Por aquí le ponen medio cemento. Está relleno de anime. ¿Puro anime, mamá huevo? ¿Puro anime? Sí, puro anime. No se hacían estudios de suelo. No se hacían estudios de suelo para construir todos estos urbanismos. Estamos hablando de más de 3.000 o casi 4.000 apartamentos, que si nos ponemos a calcular por lo bajito, un promedio de 4 miembros por familia, estamos hablando de una población de aproximadamente 14.500 personas vivían en estos urbanismos. Estamos hablando de una población que podría simular o equivaler al aforo que tiene el estadio Jorge Luis Carneiro en La Guaira, el que se encuentra en Macuto. Sin estudios de suelo, sin transparencia, sin respuestas. Pero hubo alguien que decidió hacer las cuentas, Rodrigo Camps, y lo que encontró lo llevó a definir estos edificios como ratoneras a precio de mansiones. Eso quiere decir que cada apartamento costó $899.917 en promedio.
a $11.998 por metro cuadrado. Pero para hacer una comparación con misma Venezuela en otros tiempos, en el año 73, que fue el año en que más se construyeron viviendas en Venezuela, el precio del metro cuadrado costaba entre 600 bolívares y 1.300 bolívares. Así que un apartamento de 800 bolívares por metro cuadrado lo que costaba eran $186 por metro. Esos $186 por metro del 73 serían $1.381 de 2026, de julio del 2026. Ahora, si trasladamos el precio de 2013 de $11.998 al precio de 2026, serían $17.256 por metro cuadrado. Si ustedes buscan hoy día el apartamento más caro que puedan encontrar, lo van a encontrar en La Castellana, nuevo a estrenar. Y el apartamento tiene 442 metros cuadrados con de todos los juguetes. Y cuesta $3.719 por metro cuadrado. Lo que quiere decir que esos zánganos del gobierno que todavía están mandando se robaron el 90% del presupuesto de esas edificaciones. Pero el dinero no explica por sí solo por qué cayeron estas torres. Por eso le preguntamos directamente a Rodrigo Camps qué falló en su construcción. El pecado está en que hicieron el edificio sin el estudio de suelo apropiado, sin las fundaciones apropiadas, con la cantidad de amarres entre las cabillas de las columnas y de las vigas inapropiado. Y entonces, bueno, la estructura se dio, obviamente. ¿Se pudo haber evitado el desplome de las OPPE? Mira, yo no sé si se pudo haber evitado. O sea, lo que hace la naturaleza no se puede evitar. Ahora, que se pudo minimizar el impacto del terremoto, por supuesto que sí. Esto es una losa de concreto. Esta es la losa, marico. Este es el piso. Graba aquí, graba aquí, graba aquí. Este es el piso, miren. Allí, por ejemplo, estamos hablando de en la zona cero, todo lo que es el sector Caribe. Allí en el año 1967, cuando fue el terremoto que azotó Caracas y La Guaira, en ese momento Vargas, uno de los edificios emblemáticos que se cayó, que colapsó, o quedó severamente dañado y al final tuvo que demolerse, fue la mansión Charaima, y está a pocos metros por ejemplo, de la OP 26 y de la OP 22. Había ya advertencias, ya se habían hecho estudios. Lo que pasa es que no se saltaron esos protocolos. Todo, bueno, por el empeño de hacer viviendas en una zona vulnerable. Según varias publicaciones en redes, el exministro Farruko Sesto llegó a afirmar en una conferencia que por la prisa de entregar las viviendas no se hacían estudios de suelo, lo que desmintió categóricamente en sus redes sociales. Jamás podría haber dicho yo una tontería como esa, porque en Venezuela es imposible construir sin estudio de suelos. Así que por lo pronto, pues mientras no haya una demostración, no se muestre ese documento, pues sigue siendo válida su declaración del 2021 de que no se hacían estudios de suelo porque había una prisa. O sea, Hugo Chávez estaba habría una situación de apremio por entregar estas viviendas. El gobierno. De las 43 torres construidas por la OPPE, 16 colapsaron. Las otras 27 también están condenadas a desaparecer.
¿Y tú crees que esta gente sabía dónde estaban construyendo? Por supuesto que lo sabían. Por supuesto que lo sabían, porque después del deslave de Vargas hubo N cantidad de reportes que advertían de que en la zona de Vargas habría que tener mucho cuidado con la construcción y que esas construcciones tendrían que estar bien fundamentadas para que no se cayeran. Toda la familia, mira, mucha gente que quedaron sin hogar. Mientras las excavadoras siguen removiendo los escombros, las preguntas también siguen en pie. El terremoto destruyó edificios, pero también derrumbó la imagen de un proyecto que durante años fue presentado como el gran símbolo de la Misión Vivienda. Hoy nadie ha explicado dónde están los planos, dónde están los estudios de suelo, quién autorizó estas obras, quién supervisó su construcción o quién responderá por los miles de millones de dólares invertidos, pero sobre todo, quién responderá por las vidas que se perdieron, porque las torres cayeron, pero la verdad sigue sepultada bajo los escombros.